Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy seguimos con el metal perdido y vamos a ver todos los misterios, tanto nuevos como antiguos, que nos ha dejado sin resolver este libro. Lógicamente este vídeo contendrá spoilers de toda la saga de Nacidos de la Bruma. Los misterios que tengan spoilers de otras sagas del Cosmere los voy a dejar para el final. Antes de empezar, una breve introducción. Este libro ha marcado el final de una era y se ha notado mucho a nivel de trama, de la historia de los personajes, que todos han quedado muy bien cerrados, pero a nivel de lore siento que ha servido más como transición, como un planteamiento para inicio de la siguiente era, de las cosas que veremos en la tercera o incluso en la cuarta, y siendo así nos ha dejado muchos misterios abiertos y muchas preguntas sin resolver. Empecemos con el primero, los brazales de duelo. De aquí tenemos dos misterios. El primero es el más obvio, que lo vemos directamente en el libro, y es que cuando iban a usarlos para afrontar el problema de Vilming, resultó que estaban vacíos, así que la pregunta es, ¿qué ha ocurrido con ellos? ¿Quién los ha vaciado? ¿Y por qué lo ha hecho? Y lo peor es que ni siquiera tenemos ninguna pista. Es cierto que el embajador Malwish no parece tan sorprendido como los otros presentes, pero realmente nunca hemos visto a los Malwish ser muy expresivos, más allá de a lo mejor Alec, así que tampoco es una pista muy fiable. Tengo que deciros que este es el misterio que me tiene más desconcertado, porque no nos han dado ninguna pista más. Sinceramente, esperaba que en algún epígrafe al menos viéramos qué ha ocurrido, o nos dieran alguna pista para poder especular, pero parece que Sanderson ha querido reservarse toda esta trama para la Era 3. Y he dicho que había dos misterios respecto a los brazales, así que vamos con el segundo, que es ¿de dónde salieron? Hasta este libro yo simplemente había asumido que los había creado el soberano, es decir, Kelsier, pero en su epílogo nos dice que él ya no es un alomántico, así que no ha podido ser él, al menos no directamente. Por esto World of Brandon sabemos que estuvo involucrado, pero quien realmente los forjó y los rellenó tuvo que ser alguna otra persona u otras personas. Si tuviera que apostar, yo me decantaría por Fantasma, aunque puede ser que haya sido gente que aún no conocemos. Y hablando de Fantasma, vamos con la siguiente incógnita que nos ha dejado el libro. ¿Qué ha pasado con él? Sinceramente tengo que decir que esta es una de mis grandes decepciones con el metal perdido, y es que tenía bastante asumido que Fantasma iba a aparecer. La única referencia que hemos visto a él es el momento en el que Marsh dice que solo quedan 3 de la banda vivos, imagino que refiriéndose al propio Marsh, a Seist y a Kelsier, lo que nos daría a entender que Fantasma ha muerto. Pero por otro lado, del anterior libro sabemos que Fantasma estuvo gobernando durante 100 años y que luego desapareció. Esto nos confirma que encontró la forma, mediante malurgia supongo, de alargar su esperanza de vida. Así que se me haría muy raro que Brandon decidiera matarle fuera de cámaras, digamos, sin una explicación ni nada. Mi opinión es que o bien sigue vivo y simplemente Marsh no lo sabe y por eso no lo contó, o bien sí que ha muerto, a lo mejor a causa de sus experimentos con la malurgia, pero la causa de su muerte sería una información muy importante para el futuro de la saga y Brandon aún no ha querido dárnosla. Siguiente. El futuro de la cuenca y una posible guerra civil. Llevamos desde el libro de Brazales de Duelo viendo cómo las tensiones entre la capital y las ciudades exteriores han ido escalando. Y ya en ese libro, 6 años antes de cuando ocurre el metal perdido, se nos dio a entender que de un momento a otro esto podía estallar. Es cierto que toda la trama del metal perdido ha sido alrededor de detener los planes de Telsin y autonomía, pero no podemos olvidar que en la primera parte del libro se aprobó dar poder al gobernador de Elendel sobre las ciudades exteriores, algo que no ocurría desde que Fantasma dejó el cargo más de 200 años atrás. Y esto seguro que no va a gustar a estas ciudades y va a tener consecuencias. Para que os hagáis una idea los que seáis de España, imaginaos que ahora el alcalde de Madrid tuviera poder para gobernar sobre todas las ciudades de España y no únicamente Madrid. Seguramente esto enfurecería a todas las otras ciudades. Pero bueno, volvamos al Cosmere. Lo que sí que no sé predecir es cómo vamos a ver estas consecuencias. Es decir, por ahora, sabemos que el salto hasta Era 3 va a ser de entre 50 y 70 años, y dudo mucho que las ciudades exteriores aguanten 50 años con esa ley opresiva sin hacer nada. Sinceramente, lo que veo más probable es que este sea un conflicto que se desarrolle y se solucione en el espacio de tiempo entre eras, y que luego veamos las consecuencias en Era 3. El conflicto que sí que creo que vamos a ver en la Era 3 es el del norte contra el sur. En este libro ya nos han avanzado que los escadrianos del sur han formado una coalición bajo el estandarte Malwish, y han decidido retirar a su embajador en la cuenca porque se mostraba demasiado amigable con los norteños,
sustituyéndolo por un militar. Esto nos plantea varias incógnitas. La primera es saber por qué han hecho eso. Todo parece indicar como si se estuvieran planteando empezar una guerra contra el norte. Sinceramente, yo dudo mucho que vaya a estallar un conflicto directo, al menos a corto plazo, pero sí que veo muy factible que durante la Tercera Era vayamos a ver una especie de guerra fría entre el norte y el sur. Es interesante porque la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX, que será la época en la que va a estar ambientada la Tercera Era, así que probablemente tengamos algunas referencias. Vamos con el siguiente. Este realmente no ha aparecido en el Metal Perdido, sino que se nos planteó antes, pero en este libro no se nos ha dado respuesta, y son los Kandra de autonomía. Al final de Brazales de Duelo, cuando el tío de Wax está en su celda, va a visitarlo un ser con los ojos rojos, y Edward nos dice que el grupo tenía sus propios inmortales sin rostro, que es el nombre que reciben los Kandra en la Segunda Era. Pero luego, no hemos vuelto a saber nada más de eso. En ningún momento hemos visto a un Kandra que de golpe haya dicho «Sorpresa, yo no trabajo para Armonía, trabajo para Autonomía». Ni siquiera hemos visto a nadie preocupado de que esto pudiera ocurrir, ni a los propios Kandra de Armonía. De ese misterio la verdad es que no tengo ni idea de por dónde nos puede salir Brandon. No sé si es algo que va a guardarse para la Tercera Era, o si es algo que tenía intención de usar aquí, pero que al final descartó. He pensado en la posibilidad de que a lo mejor lo de vaciar los brazales de duelo fuera obra de uno de los Kandra de Autonomía, que se hubieran filtrado entre los de Armonía, pero tampoco acabo de verle mucho sentido, porque los otros Kandra o Armonía lo hubieran reconocido. A lo mejor podría pasar que uno de los de Autonomía se hubiera comido a uno de Armonía y lo estuviera suplantando. En principio eso no era posible, pero con la entrada de los metales divinos de fuera de Scadrial en juego, las reglas han cambiado. Esto ya lo vimos en Sombras de Identidad, por ejemplo, con Sangradora usando feruquimia, algo que era imposible para un Kandra en la Primera Era, pero que ella pudo hacer gracias al Trellium. Pero bueno, sea como sea, supongo que será un tema que tratará más adelante. Y siguiendo con los Kandra, vamos con el siguiente misterio, el Kandra de Rorschach. En el libro, Milan cuenta a Wayne que tiene que irse a explorar el Cosmere, y dice que será la primera Kandra en estar fuera de Scadrial durante un periodo extendido en misión oficial. Si habéis seguido un poco los Words of Brandon o mis vídeos, ya sabréis que hace tiempo Sanderson confirmó que había un Kandra en Rorschach, durante el primer arco del archivo, es decir, antes de la Era 2 de Nacidos de la Bruma, por lo que parece que estas dos informaciones son contradictorias. A esta contradicción realmente ya tenemos respuesta por un Word of Brandon de principios de este mes. Allí, Sanderson confirmó que el Kandra de Rorschach no lo había mandado a Armonía. Así que ahora ya tenemos dos misterios para resolver. ¿Quién es ese Kandra? ¿Y quién lo envió a Rorschach? Si es que no fue por voluntad propia. Esto podría conectar perfectamente con lo que hemos visto antes, y que este fuera un Kandra de autonomía. Pero también puede ser enviado por Kelsier, por ejemplo, porque en el libro solo se dice que Milan será la primera en ir en misión oficial, por lo que Armonía podría haber prestado algún Kandra suyo a los Sangre Espectral para que estos lo mandaran de forma extraoficial. Y eso cumpliría la Word of Brandon, porque ese Kandra no lo está mandando Armonía. Y hablando de los Sangre Espectral, vamos con el siguiente punto, Iyatil y los Sangre Espectral de Rorschach. Desde hace ya tiempo, sabíamos por alguna Word of Brandon que la rama de los Sangre Espectral de Rorschach actuaban de forma más o menos autónoma, y que Kelsier no tenía mucha influencia en ella. Pero en el Metal Perdido tenemos un comentario muy interesante que hace Alma Doble respecto a Dlavil. Menciona a su hermana, y dice que anda descontrolada en Rorschach, refiriéndose obviamente a Iyatil. Así que, si Iyatil anda descontrolada, ¿hasta qué punto Kelsier tiene algo de control sobre esa rama de su organización? ¿Podría ser que todo lo que hemos visto en los libros del archivo no haya sido bajo las órdenes de Kelsier, sino por voluntad propia de Iyatil? Y además, volviendo con Dlavil, otra cosa muy interesante es que parecía una persona difícil de controlar. Incluso no pareció tomarse muy bien que Kelsier le ordenara no matar a Marasi, cuando ella lo rechazó. Esto me hace pensar si a lo mejor en el futuro podríamos llegar a ver una especie de motín dentro de la organización, con los hermanos Dlavil e Iyatil intentando tomarle el poder a Kelsier. La verdad es que sería una trama muy interesante. Y para terminar, el último misterio que quiero destacar del libro, los éteres. Más allá de ser una manifestación de investidura que hemos visto en acción por primera vez, cosa que implica que no sabemos casi nada de ella, ha habido una cosa que me ha picado mucho la curiosidad.
y es que para funcionar se alimente del agua corporal del usuario, pues no es la primera vez que vemos una característica así. Ya la hemos visto en la maestría de la arena. Así que mi pregunta ¿es eso solo una coincidencia? ¿O hay alguna relación entre estas dos manifestaciones de investidura? Sabemos que la arena blanca de Taldane funciona con una especie de microorganismos que viven en la superficie de los granos de arena, y que al iluminarse con la luz de sol de Taldane, que emite investidura, se cargan y toman ese color blanco característico. ¿Podrían esos microorganismos formar parte de un éter primordial? Supongo que para eso tendremos que esperar un tiempo para llegar a Éter de la Noche, el que va a ser el libro de los éteres, pero es algo que no descarto. Pues esos son todos los misterios que he encontrado. Si tenéis alguno que no haya mencionado y os gustaría compartirlo, sed libres de hacerlo en los comentarios, me encantaría leerlos. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, el truco es no dejar nunca de buscar, siempre hay otro secreto.